Está bien, muy. Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos ahorita ya iniciando la sesión número 6. Después de los exámenes, que fue la sesión 5, pues entonces estamos comenzando la sesión número 6. Buenas tardes. Eh, el tema de hoy que vamos a trabajar, el tema sobre la política exterior de Estados Unidos. Decía que esta parte de la historia de la política exterior de Estados Unidos es una historia bastante compleja, ¿verdad? Que se ha desarrollado a través de la historia y tiene sus orígenes. Cuando se inicia la política exterior de Estados Unidos, los países, sobre todo los países latinoamericanos, estaban en un proceso de independencia de la colonia española de España en 1821, pero ya Estados Unidos aparece su política exterior en, en 1823, aparece la política exterior de Estados Unidos con, eh, con la famosa doctrina Monroe. Entonces, la doctrina Monroe básicamente es la sustancia fundamental, por decirlo así en ese término, de lo que fue o de lo que es la política exterior de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos ha estado llena de muchas contradicciones, muchas importantes acontecimientos. eh, Tiene sus inicios, como les dije yo, que su doctrina fundamental de todas las políticas de ellos, de Estados Unidos, ha sido la doctrina Monroe. Así se inicia a partir del año 1823, que todavía Estados Unidos no era una potencia, pero sí ya lo vemos reflejado en esa doctrina su, sus intenciones, ¿verdad? Porque se desarrollarían en unos fundamentos muy importantes de esta política exterior,
como es la doctrina Monroe. Y la famosa expresión que se escribe en esa, en esa política exterior como América para los americanos. Y es así pues que se materializa esa política en función de tener América Latina, porque hay una relación también en el proceso histórico del establecimiento de esa política exterior estadounidense. Hay una especial atención de los historiadores, de los sociólogos, de los politólogos, sobre la relación de la política, de la relación de Estados Unidos con América Latina y América Latina con Estados Unidos, que se ha visto en muchas aspectos, se ha visto de alguna manera particularizada la relación, sobre todo cuando se refiere a la dependencia eh, política económica de los Estados Unidos o de América Latina de los Estados Unidos, dicho sea de paso, de esa manera. Entonces, no se puede decir pues de que América Latina ha tenido, digamos, bueno, han habido algunos, algunas intentonas por decirlo así, de resistimiento sobre la política latinoamericana hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero sí, en el caso de América Latina, en cuanto a todo lo que es el trayecto del siglo XX y principios del siglo XXI, pues Estados Unidos ha estado más adentro de los asuntos de Latinoamérica que aplicando una política. Esto obedece a un aspecto este, internacional o contextual que se está dando en la, en la política internacional en esos periodos, o en el periodo del siglo XX, finales del siglo XX. Vemos la construcción del Canal de Panamá, ¿verdad? Que prácticamente se habían establecido un tratado a perpetuidad por ese tratado del Canal de Panamá, pero después cuando asume Omar Torrijos, el presidente de Panamá, pues se firma un nuevo tratado que se llama Torrijos-Carter, ¿ya? Para revalorizar los derechos canaleros de Estados Unidos en el Canal de Panamá. Y después otros acontecimientos que vienen tomando en cuenta, por ejemplo, con Cuba, con República Dominicana. Bueno, República Dominicana, eh, no, Puerto Rico, perdón, Puerto Rico ya dejó de tener, digamos, aquella indecisión, por decirlo así, si es parte de Estados Unidos o no es parte de Estados Unidos. Pues al final, pues Puerto Rico vino siendo ya parte de Estados Unidos, ¿verdad? Después tenemos la invasión de Estados Unidos en Panamá en los años 80 para quitarse de encima, por decirlo así, la espina que le estorbaba a los Estados Unidos del, de Noriega. El presidente de Panamá de ese entonces, Noriega, que quiso autodenominarse, autoerigirse como un líder de Panamá y pues no le gustó a los Estados Unidos lo que decía porque la pretensión de Noriega era, entre comillas, este, nacionalizar el canal de Panamá, que eso nunca se lo iban a permitir los gringos. Pues entonces, así en esa situación se ha venido desarrollando pues una cantidad de hechos, algunos buenos, otros de alguna manera término medio, algunos más fríos, otros más calientes, como decimos en el buen nicaragüense, pero de esa manera ha funcionado la política exterior de Estados Unidos y América Latina. Vemos bien, pues, que con nosotros, en el caso especial nuestro, en el caso particular, perdón, en el caso particular nuestro, Nicaragua, también han habido escaramuzas de índole este,
conflictivos o controversias con los Estados Unidos. Vemos con el actual gobierno, pues, que han habido grandes problemas ahí de política exterior, tanto de este con Estados Unidos como de Estados Unidos con este. Entonces, pero eso ha sido histórico, porque no estamos hablando de problemas de ahorita. Estos problemas históricos han sido, perdón, estos problemas han sido desde finales del siglo XIX, incluso con la llegada del filibustero William Walker acá a Centroamérica. Se proclama presidente de Nicaragua, pues, y después se queda un buen rato acá hasta que fue expulsado por tropas nicaragüenses o costarricenses y hondureñas que es sacado, pues, de aquí del territorio nacional con la lucha, pues, que se está llevando a cabo. Es por tanto de que vemos una política exterior basada en la hegemonía total de los de la, de los Estados Unidos en muchos aspectos, pues hacia América Latina, ¿verdad? Entonces, la política exterior estadounidense puede ser considerada por haber sido la primera surgida en el inicio de la política de la rama del olvido, dice. O sea, una tentativa de parte del nuevo país americano para reconciliarse con la Gran Bretaña en el siglo XIX. Sabemos que tuvieron ciertos problemas, sobre todo con el dominio de la mosquitia, ¿verdad? En términos de relaciones eh, políticas y diplomáticas, ¿verdad? En ese caso. Entonces, es por ese motivo de que vemos una, una política exterior muy importante en todas sus, permítame, vamos a darle a Sashari admitir, porque no le está dando a admitir a Sashari, ya entró Sashari. Buenas tardes ahí a todos, pues entonces yo había comenzado, pero bueno, ahí vamos dándole. Entonces vemos pues esa semblanza exterior de Estados Unidos hacia América Latina. En el caso de que había una resistencia hacia esto, pues se tomaban ciertas medidas o precauciones en forma de poder aplastar esos movimientos. Vemos un problema político a nivel de la región. Vea, en términos políticos siempre fueron estos problemas. En términos políticos entre Estados Unidos y la región latinoamericana. En términos económicos, pues no hubieron muchos aspectos que pudieran profundizar serias contradicciones, se, eh, pero sí se manejaba de alguna manera una especie de revalorización con respecto a las exportaciones, la materia prima, sobre todo en el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hubieron ciertas bajas producto de los conflictos. El conflicto mundial, pues la Primera Guerra Mundial afectó bastante las exportaciones de los países de América Latina, que cayeron creo que al 30% más o menos las exportaciones. También en el caso de la Segunda Guerra Mundial también vino a afectar grandemente ese aspecto de la, de las exportaciones, ¿verdad? En el caso del comercio, ¿verdad? Casualmente ayer estaba viendo un tema muy importante que tiene que ver con esto, porque lo estaba pensando y estaba pensando comentárselo a ustedes en la clase de hoy, que es que fue parte de la Guerra Fría, que se impuso por parte de la lucha que tenía Estados Unidos con la ex Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí vemos lo que es ustedes recuerdan la parte de la crisis de los misiles en Cuba en 1963, si no me equivoco, 61, perdón. En 1961, la crisis de los misiles en Cuba, ahí aparece que es parte de la etapa de la Guerra Fría. La etapa de la Guerra Fría es una consecuencia de las incompatibilidades de la, de la, de las propagandas ideológicas y políticas que había entre las superpotencias
y después se desembocaba estos problemas críticos hacia los países tercermundistas, por decirlo así en ese término, casi no me gusta expresar ese término, o países subdesarrollados, también que es un término bastante, o sea, así tiene que ser. Entonces, pero eso se desembocaba producto de la crisis que había ideológica y, y política que había entre la superpotencia y éramos, bueno, como decimos en el buen nicaragüense, pagábamos los platos rotos nosotros. Pero así es como se venía desarrollando. Entonces, entre una de las etapas de esa Guerra Fría a la que yo me estaba refiriendo, estamos la crisis de los misiles en Cuba en 1961. Y esta crisis de los misiles en Cuba inicia una política exterior de Estados Unidos muy importante. ¿Para qué? Fue una tentativa de romper con los grandes problemas que había entre los Estados Unidos, porque ya habíamos recorrido mucho tiempo, pues estamos hablando de que en 1945, al 55 años, al 61, 11 años, habíamos recorrido ya 16 años, cuando explota la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, esto da como una tentativa de parte de los Estados Unidos, que yo siempre lo he visto de mucha positividad, la creación de una política de distensión. Eso se llama así. En historia política, en la política exterior, fue una política exterior iniciada por Estados Unidos, que es la política de distensión. Ese término proviene del término francés que se llama detente, que en español significa distensión. La política de distensión iniciada por Estados Unidos y se inicia con la crisis de los misiles en Cuba, porque ustedes saben que la crisis de los misiles en Cuba fue la que originó esta política de distensión. Es decir, la distensión no es confrontación, la distensión es todo lo contrario de confrontación. En todo caso, usted en el momento preciso de que se da la crisis estaba gobernando la Unión Soviética Nikita Khrushchev y estaba Kennedy. Entonces, eran los dos líderes mundiales en ese momento cuando se da la crisis de los misiles en Cuba. No es Kennedy que inicia la política de distensión, pero sí es parte de la política de distensión. Pero quien inicia la política de distensión es el sucesor de Kennedy. El sucesor de Kennedy es Richard Nixon. Nixon plantea una política de distensión, era para bajar gradualmente todo aquello que tenía que ver con la confrontación este y oeste, porque no solamente se refería a la confrontación Estados Unidos y la Unión Soviética, no. Esto tenía que ver efectivamente con la distensión también entre la Unión Europea o Europa y Estados Unidos, perdón, y la Unión Soviética, tomando en cuenta que en ese momento la Europa que existe actualmente no era la Europa de aquel entonces. Recordemos que Europa estaba dividida en dos tipos de Europa, ¿verdad? Valga la redundancia del término. Políticamente estaba dividida en lo que era Europa Oriental y lo que era Europa Occidental. Europa Oriental estaba constituida por todos aquellos países que eran élite de la Unión Soviética y que se autodenominaban o se denominaban socialistas, que son todos aquellos países prácticamente que fueron liberados por los soviéticos cuando la Segunda Guerra Mundial que iba liberando a esta gente. En esos casos, en estos países estaba Checoslovaquia, estaba Hungría, estaba Polonia, los países bálticos, Finlandia. Todos estos países entraban dentro de eso que se llama Europa Oriental. Y estaba Europa Occidental, incluyendo Alemania, pues que Alemania pues estaba dividida en dos, Alemania Democrática y Alemania Federal. Entonces, pero ¿quiénes eran aquellos países que estaban involucrados en esta parte del conflicto este y oeste? Eran los países de Europa Oriental contra versus países de Europa Occidental. Cada bloque tenía una organización militar. Los países de Europa Oriental socialistas tenían el Pacto de Varsovia, que ese era
su bloque militar, y los países de Europa Occidental, que era la OTAN, que era su fuerte militar que existe todavía actualmente, que es la que quedó. El Pacto de Varsovia, con la caída de la URSS en 1991, pues se vino abajo ese bloque militar y se viene para abajo, como decimos en el buen nicaragüense, toda aquella estructura política de carácter socialista de Europa que se daba, que existía en ese momento. Por lo tanto, regresemos a la política de distensión, que es parte de la política exterior de Estados Unidos hacia Europa, América Latina y otros países. Entonces, esto da como resultado un cambio de posiciones entre Estados Unidos, China y la ex Unión Soviética, porque aquí entra en juego también un actor muy importante que es China. Acordémonos que China ya había triunfado, habían triunfado los comunistas. A 1961 los comunistas ya estaban un poquito ya, este, estaban, estaban bastante, estaban bastante ya avanzados sus sistemas, pues ya habían los comunistas instalado su sistema comunista en China y se habían retirado pues los que dirigían el gobierno de la República China a la isla de Taiwán, que en ese tiempo se llamaba la isla Formosa, Formosa se llamaba. Entonces, y aquí le toca jugar muy importante a Nixon con su famosa política de extensión a China, entre China y la Unión Soviética, ¿verdad? Que al fin y al cabo, pero los soviéticos y los chinos tenían un serio problema ahí en ese momento, que ambos países querían liderar el comunismo internacional, los chinos primero y los soviéticos por otro lado. Entonces había cierto problema en las relaciones chino-soviético en ese momento, y es la ocasión que aprovecha los Estados Unidos para comenzar a jalar agua a su aguadero, como decimos en el buen nicaragüense. Y por un lado atrae a la Unión Soviética y profundiza la crisis y la controversia entre China y la Unión Soviética por el liderazgo mundial en el sistema de la propaganda comunista internacional. Por lo tanto, pero sí fue una buena jugada, pues en todo caso, pues la política de extinción trataba como objetivo principal bajar todas aquellas tensiones políticas, militares que existían entre la superpotencia y por lo tanto eran totalmente consecuentes hacia una afectación a los países tercermundistas, los países que tal vez no tenían nada que ver en este conflicto, pero se vieron atraídos por el conflicto porque de alguna manera estaban aliados con una de las superpotencias de eso. En este caso, América Latina, la mayor parte de los países de América Latina, excepto Cuba, estaban aliados con Estados Unidos, pues, y, y era característico, muy particular este asunto de la política exterior de Estados Unidos en ese periodo, hacia América Latina y hacia el mundo. Hay algunos conflictos que caracterizaron ese periodo de la Guerra Fría que se llama como la distensión, ya lo dije, en el gobierno de Truman, y se practica, pues, conflicto, por ejemplo, el conflicto de Vietnam, por ejemplo, ese era un conflicto, la primavera de Praga, por ejemplo, esos conflictos fueron característicos, la guerra árabe-israelí, otro conflicto, la guerra de Yom Kippur también, otro conflicto, ¿qué otro conflicto tenemos ahí? La guerra de Vietnam, ya lo dije, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán también es parte de esa tónica del conflicto internacional que había en el periodo de la distensión. Eh, Fueron tres puntos clave en el ejercicio de la contención, de la distensión, perdón. Contención y distensión son dos asuntos bastante importantes que debemos de entender, porque contención es una cosa y distensión es otra cosa que se maneja en la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, así de esa manera, pues viene funcionando la relación
soviética, la relación, perdón, la política exterior de Estados Unidos en ese periodo y se da a través de tres puntos claves importantes: la diplomacia, ¿verdad? La comercial y lo político también, las negociaciones, ¿verdad? A nivel del ámbito, porque también se vieron algunos asuntos que trataba los Estados Unidos en su política exterior, ir bajando la producción de arsenal nuclear. En ese periodo se firmaron dos acuerdos importantes entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se conoce como el SALT 1 y SALT 2. SALT se llama. SALT 1 y SALT 2, que son acuerdos que se firmaron entre los líderes soviéticos y los norteamericanos para bajar la producción de arsenal nuclear y darle un uso pacífico a la energía nuclear a la- o a la- o a las relaciones entre ellos. ¿Alguna pregunta, alguna pregunta que tengan? A ver, Kate o Itza. No, profe. No. Bien, entonces, aquí hay un mensaje. Las Coreas, dice Kate, correcto. Ajá. Bueno, siguen los conflictos. Los conflictos ahí están patentes todavía. ¿Verdad? Dame el teléfono. Los conflictos ahí están patentes, ¿verdad? En el, en el, en el andar de los acontecimientos internacionales, ¿verdad? De las relaciones entre las superpotencias, que se dieron en ese periodo, tanto en la Guerra Fría y además en la actualidad, podemos decirlo, ¿verdad? En la actualidad porque vemos también algunos casos muy importantes. Hay cierta similitud, ¿verdad? Hay cierta analogía, por decirlo así, entre lo que se dio en el tiempo de la, de esas relaciones de Guerra Fría, como en la actualidad, pues, que se está dando. Muchos tienen en la perspectiva de que esa, esa parte controversial que hay mucho en la política exterior de Estados Unidos es producto de su misma naturaleza, ¿verdad? Eh, que hay entre ellos. Hay un fundamento importante que yo lo decía al principio de la videoconferencia, que es la creación de la doctrina Monroe. Pero la doctrina Monroe es un principio fundamental no universal, porque la doctrina Monroe se refería más que todo a la hegemonía estadounidense en América Latina. Pero eso creó la pauta para que posteriormente muchos gobernantes norteamericanos o estadounidenses fueran creando su propia estrategia doctrinaria en su política exterior hacia el mundo y hacia América Latina sobre todo, pues. Entonces, por ejemplo, en los años 20 tenemos a Roosevelt, ¿verdad? Tenemos la política exterior de Truman, la política exterior de Kennedy, ¿verdad? En cada uno de estos, en cada una de estas fases de comportamiento, por decirlo así, político de Estados Unidos en su política exterior, se van a ir identificando una serie de hechos muy particulares y de renombre internacional que vienen a tener grandes repercusiones en la política internacional. Vemos también, por ejemplo, en el periodo de Kennedy, la creación de la, de la Alianza para el Progreso para América Latina, que le mandó a América Latina millones y millones de dólares, pero con el objetivo político de servir de contención a la propaganda comunista internacional, ¿verdad? Y ahí les ponía a ellos las condiciones necesarias en política exterior, porque esta es una acción en política exterior en el tiempo de Kennedy, ¿verdad?
vemos la razón por la cual los dos líderes políticos mundiales, soviético y estadounidense, negociaron la no utilización de los misiles en Cuba porque hubiera sido un desastre total, pues la utilización de estas armas nucleares, en este caso seguimos casi en el mismo contexto, porque vemos una Rusia tratando de decir siempre que va a usar las armas nucleares, etcétera. Hay como una especie de guerra, por decirlo así, fría, acercándose a caliente, ¿verdad? Por decirlo así, entre Europa, Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Entonces, así está más o menos parecido a a ese periodo, pero no de distensión, yo diría en un periodo de contención, porque esa es la política de contención. ¿Cómo llamaría usted la política exterior de Biden hacia el conflicto? No, no se ha definido, no ha dictado ninguna tónica doctrinaria, pero sí se muestra un poco cooperativo con la Ucrania que está contra Rusia o Rusia está contra Ucrania. Entonces hay que ver cuál es la posición de todos estos países con respecto al conflicto de Ucrania y Estados Unidos. Entonces, una política de contención, porque tampoco ellos van a permitir que Rusia invada un país miembro de la OTAN, porque un país miembro de la OTAN significaría la guerra, pues, entre Rusia y la OTAN. Esto de la Ucrania no es una guerra contra la OTAN, porque Ucrania no es miembro de la OTAN, pero entre uno de los perfiles de política exterior de la Organización del Tratado, o mejor dicho, una cláusula del Tratado de la OTAN, evidentemente plantea de que cualquier conflicto que tenga un miembro del tratado, pues significa una guerra para todos los países miembros del tratado, ¿verdad? Vamos a ver acá si hay otro, no, no ha dicho nada más ahí. Entonces, eso es lo que se maneja más o menos en términos de la política exterior, y hay que hablar muchas cosas más, pues, que tengan relación con la política exterior este, de Estados Unidos hacia América, bueno, hacia América Latina, ya lo dije, hacia Asia Pacífico también, pues, tenemos las guerras de Corea, como decía Kate, eh, hacia China, hacia Taiwán, pues tenemos una posición bastante importante, ¿verdad? De Estados Unidos. Estados Unidos, las relaciones que tiene con Taiwán son eminentemente comerciales y no políticas, pero tiene relaciones políticas, tal vez por decirlo así, con China, relaciones diplomáticas, ¿verdad? Con los países de Vietnam, ¿verdad? Camboya y todos estos países donde fue el epicentro del conflicto de la guerra de Vietnam, pues ha cambiado mucho y no, lo que hay más que todo son relaciones meramente de carácter comercial y de comercio exterior. Hacia Asia, ¿verdad? Vamos a ver ahí a ese punto tan importante que tiene que ver con el mundo. Eh, entonces, así es más o menos que se maneja esa parte de la tónica de la política exterior de Estados Unidos hacia estos continentes en términos de las relaciones. ¿Estamos claros, chicas y chicos? Y así de esa manera, pues, se ha desarrollado. Todo a lo largo del siglo XX, los Estados Unidos ha proporcionado y sigue proporcionando asistencia financiera, armas, apoyo técnico a numerosos regímenes, en el siglo XX a regímenes autoritarios, dictaduras, ¿verdad? Es común en ellos, pues, este asunto de proporcionar armas a los países, en este caso a Ucrania, por ejemplo. Se está dando bastante
ese apoyo, tanto apoyo técnico como apoyo militar. Entonces, en la en la década de los años 80 también, en adelante, Estados Unidos comenzó a temer, pues, que podría verse amenazada la estabilidad internacional por los movimientos islamistas y vemos, pues, una participación de Estados Unidos en las guerras del Golfo, ¿verdad? En la guerra contra el Estado Islámico, que no solamente Estados Unidos como coalición, sino Rusia también participó allí, Francia y otros gobiernos de Europa participaron como coalición contra el Estado Islámico o el terrorismo islámico. En todo caso, Estados Unidos sigue siempre con esa dinámica de apoyo en términos militares a los países pues, que están en guerra, porque sabe que saca mucho provecho dándole créditos concesionales, dándole créditos de armamento, ayuda humanitaria, etcétera, en términos de esta situación. Bueno, chicos y chicas, yo en este caso pues voy terminando porque ya voy a grabar la videoconferencia. Creo que nos vamos a ver en la próxima semana, si Dios quiere, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, pues si no tienen preguntas, yo aquí los dejo pues y voy cortando porque si yo espero, como les he dicho, de que me corte el sistema, me deja y no me graba la videoconferencia. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos, si Dios nos presta vida, nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense.